Voy a hablar de una película que para mí es de lo mejor que he visto tratando los temas de las casas encantadas, que es un tema archetípico en la subespecie de películas sobre muertos. Pues hay un apartado muy grande para docenas de películas que se han hecho sobre casas encantadas. Entonces trata el tema de las casas encantadas, trata el tema, por supuesto, de los muertos, y además trata el tema de las entidades no humanas, o así como vamos a decir de otro plano, entidades, cosas raras, y en este caso se trata de una entidad negativa. El comentario que haré sobre la película, como otras veces que he hablado en esta lista de reproducción sobre ayudar a los muertos, y que he comentado miniseries o películas, bueno, pues lo voy a enlazar con cuestiones de mi vida personal. Así que, bueno, si alguien llega a este vídeo desde fuera, por así decirlo, sin conocer este canal, bueno, que no espere que esto sea una crítica sobre cine o una crítica sobre la película o un análisis puramente objetivo de la película en sí, porque este canal, todo él está consagrado a cuestiones vivenciales. Entonces, cualquier tema que yo trato en este canal, cualquiera lo tengo que enlazar, o sea, me he propuesto enlazarlo con cuestiones de mi vida personal. Está hecho adrede, ¿de acuerdo? No es que yo no sea capaz de hacer un análisis de una película sin hablar de mí misma, es que está hecho adrede. Está hecho adrede para traer más cerca todos los temas que trato y para mostrarlos a veces desde diferentes ángulos. Y como pues a veces pues ves una película sobre una historia que está aparentemente lejana, pero bueno, puede tener un vínculo o una resonancia con alguien pues de España siglo XXI, como es mi caso, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando vi esta película me impactó, me gustó en el sentido de que la encontré muy interesante y que trataba muy bien varios temas que creo que merecen una atención y que van más allá del tema de los muertos, porque además pues trata el tema de la emigración por causas de guerras y cosas de estas, lo difícil que es para los emigrantes a veces asumir las nuevas condiciones de vida, y trata también de una manera que creo que está muy bien y que los terapeutas deberían ver esta película para saber qué es lo que traen a veces la gente que ha venido huyendo de países o de situaciones donde ha sufrido traumas severos. Claro que los emigrantes que aparecen en esta película no creo que tuvieran dinero para pagar una consulta terapéutica estándar, pero hay algunos países de Europa donde a veces se les ofrece asistencia psicológica pues a través de diferentes organismos. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo está el tema en España, me parece que no hay de esto, no lo sé, pero bueno, si tú eres terapeuta y has llegado a este vídeo, puede que en algún momento tengas la oportunidad o que se te pida pues que asistas a personas en una situación parecida. Y bueno, pues es una buena película para ver en qué estado se encuentra lo que los psicólogos dirían la psique, ¿no?, de quien viene huyendo a través de diversas situaciones. Y hay que decir también que a veces, sin haber sido emigrante, pues hay personas en este país que han vivido un equivalente en algún grado. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo, sin ser emigrante, pues hubo una época de mi vida en la que también viví la situación de no tener un hogar fijo o estable, porque por diversas circunstancias con mi pareja y mi hijo vivimos, bueno, situaciones, vamos a decir, económicas penosas. Y pues hubo unos años en los que pues no había manera de encontrar vivienda segura, pues porque, pues bueno, sería una historia larga de contar, pero básicamente la pobreza es la entrada de muchos males y hay pues toda una serie de cosas que se ponen en marcha cuando pierdes poder adquisitivo y se junta todo con estar fuera de, digamos, del lugar donde viven
tu familia o donde viven. Bueno, hay toda una serie de cosas que sería muy largo de contar. No me voy a enrollar ahora porque, bueno, abriría un melón diferente, el temazo de las personas de este país, ¿no? Que a veces pierden poder adquisitivo y acaban viéndose en problemas de vivienda. Y bueno, y se junta todo con temas como de la aporofobia y todo esto, y al final, bueno, pues que te ves yendo de sitio en sitio a ver quién es que te puede acoger durante un tiempo en su casa, para ver si allí pues puedes encontrar un trabajo o encontrar una manera de encontrar recursos haciendo trabajos pues que sin contrato, que te pagan así en negro, pero bueno, trampeando, ¿no? Trampeando para salir adelante, bueno. Entonces esa época de mi vida, para mí, en el recuerdo es tremendamente traumático. O sea, todavía al día de hoy hay situaciones que no las he podido procesar del todo porque cuando las evoco me traen muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento y bueno, pues lo llevo mejor, ¿vale? Lo llevo mejor, pero todavía me estremece, ¿no? Revisitar esos momentos. Y si bien pues mi situación nunca ha sido tan dramática como lo que muestra esta película, ni muchísimo menos, pues no se puede comparar, pero sí me sentí representada en la problemática de la dificultad para tener un hogar propio y hacer que ese hogar sea un lugar acogedor, un lugar apto. Y todo el problema que tienes cuando vienes de un trauma se te suma uno tras otro y tu estado interior, tu estado psicológico está tan mal que no eres capaz de levantar cabeza y vas a un nuevo lugar donde la gente empieza a proyectar sobre ti un montón de expectativas de que, bueno, mira, tienes esta suerte, te están permitiendo vivir aquí, te están alojando aquí durante X, ¿no? Venga ya, ¿cómo no te pones las pilas? Llevas un mes allí, estás como atontada, estás como aletargada, ¿qué haces? Si parece que no haces nada, que estás embobada, ¿no? Que solo estás en lo meramente de supervivencia, de cuidar a tu hijo, salir, comprar, hacer las cosas tal y no te pones las pilas, no estás enviando currículums, no estás haciendo esto, no estás haciendo aquello. O sea, bueno, se empiezan a proyectar un montón de juicios, ¿no? O incluso pues logras conseguir un trabajo que no está ni contratado ni nada, te pones a limpiar los sitios más infames, en los trabajos que nadie quiere, ¿vale? Y a veces pues ni siquiera con un sueldo asegurado, pero bueno, te pagan de vez en cuando, a veces no te dan ni días libres, pero bueno, es igual, tú lo haces y bueno, y a veces esas condiciones de trabajo empiezan a ser tan horrorosas que se te junta a todos los abusos, los traumas previos, las situaciones conflictivas y llega un momento que es que aunque quieras, es que no puedes más y empiezas a enfermar. Empiezas a enfermar y dices, pues que ya no puedo ir ni a trabajar. Pues porque te descompones, te empiezas a tener problemas digestivos, problemas intestinales, problemas de las articulaciones, problemas de todo tipo. Y entonces cuando dejas esa cosa que no es ni siquiera exactamente un trabajo, pero bueno, es un semitrabajo, pues todavía te caen los juicios de la familia, como me dijeron a mí una vez, es que tendrías que aguantar. Pues bueno, ponte tú en mi lugar y aguanta todo lo que he aguantado, pero no. Generalmente la gente no se sienta y pregunta a la persona traumatizada o a la persona que está tratando de empezar de cero, no se sientan y preguntan, cuéntame tu historia, cuéntame lo que te ha pasado para llegar aquí. Y entonces, bueno, esto rara vez sucede, a mí no me ha pasado nunca. O sea, en toda mi trayectoria, ni cuando me ha ido bien ni cuando me ha ido mal, o sea, sobre todo cuando me ha ido mal o cuando estoy en una mala situación, nunca me ha sucedido que alguien haya dicho, me siento contigo y cuéntame, porque te quiero ayudar y quiero saber primero de todo quiero saber cómo hemos llegado hasta aquí. No me ha pasado ni en terapia. ¿Por qué? Porque los terapeutas van con una agenda, con un tiempo marcado y no tienen tiempo. Eso es básicamente lo que pasa. Bueno, no tienen tiempo o te dicen, bueno, es que claro, sería mucho dinero. Claro, tú no tienes dinero para pagar el tiempo que se necesita para arreglarte. Por lo tanto, ya asumes de entrada a veces que los propios terapeutas,
Dices, bueno, ya sé que no me van a arreglar porque no tienen tiempo, porque ellos saben que yo no tengo dinero para pagar todo lo que costaría, porque tendríamos que, bueno, en fin, empiezas a asumir toda una serie de cosas, razón por la cual yo, pues hace ya un tiempo decidí, bueno, me voy a terapeutas corporales de los de no hablar, porque ¿para qué? Porque total, si los de hablar tampoco tienen tiempo. Es decir, claro, lo tendrían si tú, pues, tuvieras la economía necesaria para resolver tu caso. Que claro, lógicamente no la tienes, ¿por qué? Porque tu caso, o sea, las cosas que arrastras precisamente te hacen tener una economía inferior, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, no sé si me explico. Entonces tú vas resolviendo las cosas como puedes, las vas resolviendo tomando la ayuda terapéutica, digamos, que más puede optimizar la energía y la resolución de cosas, que al final, en mi caso, es el contacto físico, afectuoso, por así decirlo, respetuoso, de, qué sé yo, una hora de masajes, una hora de osteopatía, una hora de cosas así. O sea, terapias que integran la atención, pues digamos, orgánica del cuerpo y la atención compasiva. Y bueno, claro, pues por supuesto no puedes hacer esto cada vez que quieres, pero con hacerlo 3 veces al año, bueno, pues eso ya te va manteniendo. Y bueno, me estoy enrollando, ¿no?, con todo esto de las terapias, lo estoy llevando una vez más hacia mi caso, pero pues es que tiene que ser así, porque este canal, como ya he dicho muchas veces, y aquí una vez más lo vengo a decir, no es un canal de soltar el rollo y hacer análisis sobre lo que dicen libros o películas o tal y cual, sino que, bueno, hago algo de esto, pero se trata de traer sobre la palestra la experiencia personal para ligar los conocimientos y los conceptos con lo vivencial, es decir, para mostrar aprendizaje vivencial. Y pues en el caso de esta película, esta cuestión, esta resonancia que yo encontré con mi propia vida, mi propia trayectoria en estos últimos años, como mujer que ha quedado o que quedó en determinado momento empobrecida, aunque hoy estoy mucho mejor, pero vamos a decir, bueno, sigo, digamos, en el escalafón bajo de la sociedad, ¿vale? Entonces, esta resonancia fue parte de la razón que me hizo entender mejor lo que la película está presentando y que me hizo valorar mejor la verdad que está trayendo. Y que hizo, pues eso, que me impactó, que dije, vaya, por fin una película de casas, de muertos, de fantasmas, identidades en la que me puedo ver representada. O sea, no estamos ante una película de la típica película de persona rica o familia pudiente, que él es diseñador o arquitecto y ellas no sé qué, que se compran una mansión antigua porque es gente con mucho dinero y bueno, se compran la mansión. Se compran la mansión y van allí y entonces, bueno, pues la mansión tiene habitantes. O sea, de estas películas se han hecho muchísimas. Luego también se han hecho películas, la típica casa vieja, antigua, mansión, caserón, que se hereda. Alguien lo hereda. Y claro, pues sí, es un caserón y tal, muy bien, pero aquello también tiene habitantes. Y luego hay otras que están empezando a salir ahora también, películas que tienen que ver con pisos, es decir, apartamentos modernos en edificios modernos. Pero generalmente siempre son familias o personas con nivel adquisitivo alto. Y tiene que ver con compras, y tiene que ver con, mira, queríamos mejorar nuestra vida, hemos hecho esta inversión y resulta que nos sale de aquella manera porque hay muertos. Y los muertos siempre revelan cosas que no se quieren ver, eso es una tónica común, y en esta película también se cumple, pero en la mayor parte de películas que yo he visto sobre el tema Casa Encantada, pues como digo, son como, digamos, desgraciadas aventuras que le sucede a gente rica cuando cambian de casa, cuando intentan hacerse con pues, una herencia o lo que sea. Y en este caso, pues no. Por eso la película me parece doblemente original. Original y también realista, porque es que pasa si eres emigrante, si eres realmente un sin hogar, porque la guerra o lo que sea ha devastado tu país de origen y te ponen en una casa de estas baratas que en Inglaterra, en este caso, dan a gente sin recursos. ¿Y qué pasa si en esa casa pues resulta que tú empiezas a notar que hay algo más? ¿Qué pasa, no, con todo esto? Bueno, pues es todo un filón, esto es todo un tema, y pues yo es la única película que he visto que trate digamos, esta subclase
de temas. El tema de las casas entroncado con todo esto. Y sí, el tema de la pobreza, que he enlazado con mi propia experiencia, como si fuera, pues eso, una dispersión o que me he ido por las ramas, pues no. El tema de la pobreza es fundamental en esta película, porque la falta de recursos forma parte de la película de terror. O sea, es que lo que tú ves en esa película, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero yo la estaba viendo y cuando la estaba viendo digo, no sé qué es lo que me da más miedo, si los fantasmas o lo que les ha sucedido en la vida real a este matrimonio que salen los protagonistas de la película. Y esto es la gran moraleja que quiero transmitir. O sea, para mí es la moraleja que resume esta película y que también la diferencia de algunas otras películas. Porque sí, las películas de Casa Encantada con fantasmas siempre aluden a una historia trágica que le sucedió a alguien en el pasado, pero rara vez aluden a el propio terror que una persona, o sea, los habitantes de esa casa en tiempo presente acaban de vivir. ¿Me explico? O sea, yo entonces, pues eso, viendo esa película digo, bueno, ¿dónde está el terror? El terror no sé, la gente ve películas de terror y se fijan en eso, en qué sé yo, un niño muerto no sé dónde, tal y cual, una mujer muerta, una ahogada, yo qué sé. Vale, sí, todo eso es terror, pero a veces el terror está en lo que hacen los vivos. De hecho, mayormente. Es que, de hecho, todos los muertos que aparecen en las pelis de fantasmas, a esos muertos no los han matado un muerto, los ha matado un vivo. ¿Me explico? Así que ahí el viejo dicho de que a los muertos no hay que tenerles miedo, el miedo hay que tenérselo a los vivos, pues se cumple. Porque si tú ves esta película lo ves claramente, que el problema no son los muertos, el problema son los vivos. Que luego lo que pasa es que sí, además en este caso hay una entidad. Hay una entidad malvada a la que sí hay que tener miedo, pero ya sin hacer spoiler, la película muestra una manera de confrontar la entidad que también, digamos, el poder al final está en los vivos. ¿Me explico? Entonces, bueno, me vino el otro día el recuerdo de esta película y la fui a buscar. Está en Netflix ahora mismo, así que es muy fácil de ver para todo el que tenga que esté suscrito a Netflix, y puede que también esté en otras plataformas o que sea, bueno, fácil de verla. Y como es una película, pues se ve en un rato. Si alguien me pregunta si tiene escenas gore y cosas horribles, bueno, a ver, no es una película de las peores. O sea, sí pone terror, pero para mí hasta el final pues no hay verdaderamente... Bueno, hay una escena un poco sí horrible al final, pero vamos, que no se puede ni comparar con otras películas que circulan por ahí. Es un terror más bien psicológico y, como digo, el acento de la película está en lo social, en el drama social y en el terror que implica vivir ciertas cosas que hacen seres humanos. ¿Me explico? Que luego sí, pues sí, la entidad está ahí, pero vamos, que yo veo eso y digo, bueno, pues hay películas, como digo, mucho más terroríficas e impactantes, que hay películas de terror que realmente son eso, es como un ejercicio casi de sadismo, de ver a ver quién hace pasar lo peor a los espectadores y llenarlos la mente de escenas desagradables porque sí, simplemente para que tú digas qué horror, que es lo que acabo de ver. Esta no. Hay como no sé, como una enseñanza, digamos, detrás de todo esto. Lo voy a dejar ahí. Solo decir que eso, que me parece bien construida, original y apta para representar el subgénero de pelis de muertos y de fantasmas y de ayudar a muertos y tal y cual, que tiene que ver con casas. La película no es que trate específicamente el asunto de ayudar a los muertos, que es el tema de esta lista de reproducción, donde voy a dejar colgado este comentario, pero sí, si tú la terminas de ver, te dices, en cierto modo, sí, hay una ayuda a los muertos, porque el foco es prestar atención a los muertos, es integrar a los muertos. Así que sí, yo la podría incluir, para mí, esta es una película que para mí queda incluida en la subespecie o subgénero de pelis de ayudar a muertos en casas encantadas. Bueno, lo que llamamos vulgarmente casas encantadas.
Y bueno, hay un tema en relación a las casas que yo lo he comentado ya desde hace muchos años en mis publicaciones, inclusive en mis libros, por ejemplo en el libro El camino del Teleno. Y bueno, lo digo siempre que tengo la oportunidad de decirlo. Cuando hablamos de casas, el estado energético de una casa suele reflejar de manera directa el estado energético de su dueña, del útero de su dueña, porque la casa es un lugar que expresa hogar, y el primer hogar de todo ser humano es el útero de su madre. Entonces, cuando en una casa hay una mujer viviendo allí, vale que en la película no es la dueña, pero quiero decir, la persona a la que se le otorga el derecho prioritario de vivienda, bueno, pues esta casa empieza a reflejar las cosas que esa mujer madre lleva dentro de sí. Cuando la casa, pues como digo, no es de propiedad, se produce muchas veces una mezcla, a veces un choque entre el útero de la mujer que vive allí y el útero de la dueña o la propietaria. Por eso a veces hay lugares donde tú vas a vivir y la energía es de una manera y la energía es de otra, o sea, no siempre tiene que ver con las comodidades que tenga una casa o con su situación. Esto es importante, pero también importa mucho qué clase de matriz energética, porque el útero es matriz, qué clase de matriz energética está rodeándote cuando te vas a vivir en una casa. Y si esa matriz energética está en concordancia o coherencia con la tuya o no. Y este tema pienso que también sale reflejado en esta película. No lo dicen de esta manera, pero hay un matrimonio y van a vivir a una casa que es como de servicios sociales. Bueno, es una casa cedida para pobres emigrantes, ¿vale? Entonces, claro, la propiedad de la casa, vamos a decir que viene de Inglaterra. Sería como decir, la matriz. Hay una matriz inglesa que está acogiendo a esta pareja de emigrantes. Pero la casa empieza a expresar lo que llevan los emigrantes en conjunción con la matriz inglesa. Bueno, ahí se produce como una cosa, ¿no? Y bueno, pues ese conflicto, porque es un conflicto, se ve revelado en la película, pero al final todo se centra en la figura de la madre, la mujer, la protagonista de la película. Y bueno, se resuelve todo alrededor de temas de maternidad. Entonces, el tema de la madre y de la maternidad está súper representado en esta película. Y esta es otra de las razones por las cuales me hicieron pues resonar mucho con ella y que la recomiende para el que quiera pues ver algo relacionado con estos temas. Al que no le gusten las pelis de miedo, pues que no la vea y ya está. Pero al que le gusten y tal, bueno, que sepa que esta no es una peli de miedo por miedo, sino pues eso, con una serie de mensajes y de cosas, pero que a mi entender pues eso está bastante bien construida. No es la típica película y además pues te va a poner sobre el tapete el tema de la casa, el tema de la maternidad, el tema de la inmigración, el tema del choque cultural y el tema de las entidades, que no es poco. Todo ello, por supuesto, con el tema de los fantasmas. Así que me parece, bueno, que no se le puede pedir más para la hora y media o así que dura la película. Toda esta recapitulación rápida de esos años de mi vida que fueron como medio traumáticos en paralelo con lo de la película, de la pobreza, de no tener hogar, de ir de aquí para allá, y esta presión psicológica, esta expectativa de que enseguida te pongas las pilas y hagas las cosas bien. Con esto no quiero decir que, o sea, no quiero decir que cuando la gente está traumada, o sea, pues ya está justificado que no hagan nada o que se queden simplemente esperando vivir de ayudas sociales, que es una acusación que he recibido varias veces. O sea, se me ha acusado varias veces de eso, de mis relaciones próximas, alguna de ellas, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que es que quieres vivir de ayuditas? ¿Estás en el victimismo cada vez que hay un problema, te quejas, no sé qué? Bueno, no me refiero a esto, sino a decir, a ver, hay que tener en cuenta que ciertas situaciones son traumáticas y no somos robots. No somos robots, ni siquiera ordenadores que se formatean en un rato o en un día o dos y luego, ¡pum!, el ordenador funciona como nuevo. Los seres humanos somos organismos biológicos muy complejos. Hay todo un tema emocional y mental que se entrelazan entre sí, pensamientos y emociones, y todas las situaciones traumáticas, es decir, situaciones en las que
tu organismo se siente en peligro de muerte, porque sentir que no tienes casa se siente en peligro de muerte, y más si eres madre. Entonces todas estas situaciones te dejan una huella, y esto, como saben los especialistas en trauma, no es que te marque de por vida sí o sí en un sentido fatal del término y te condene a ser una persona, entre comillas, inútil, que no va a poder hacer nada en su vida. No, pero necesitas vivir un tiempo de reparación y de sanación. Idealmente necesitas recibir ayuda, una acogida, una cosa amorosa, un espacio, vamos a decir, un espacio seguro y de confianza en el que puedas empezar a soltar todo eso y se te acompañe para, digamos, sanar eso, para desahogarlo, para reescribir, por así decirlo, tu disco duro, tu software o como se le quiera llamar, por seguir con esta comparación mecanicista desde la cual pues tantas veces se nos juzga a los traumados como personas enquistadas o atascadas en el trauma, que lo que queremos es seguirnos identificando con el patrón de víctima y no avanzar y no hacer cosas nuevas. Que es una acusación tremendamente injusta y, como digo, pues estoy harta de que esto cada cierto tiempo entre en mi vida, a veces sin siquiera haber dicho nada, no he abierto ni la boca, no he pedido ayuda a nadie y de repente viene alguien y te explota y te suelta toda esta mierda encima. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que pasa es que la gente se siente removida y cuestionada ante lo que llamamos pobres o ante gente que no está, entre comillas, funcionando como se espera, y esto les remueve, les incomoda de alguna manera. Entonces necesitan defenderse de esa realidad y necesitan como distanciarse y, como digo, pues rara vez se sientan y te dicen cuéntame lo que te pasa, cómo te puedo ayudar, o ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás así? Rara vez lo hacen. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen miedo a saber, tienen miedo a escuchar a la otra parte, tienen miedo a ver qué es lo que pasa de verdad, por si acaso eso les incomoda o los remueve o les suscita el deseo de ayudar de alguna manera o de tenerse que implicar, ¿no? Entonces, pues para crear estas barreras o para mantenerlas, porque normalmente las barreras ya están, pues sencillamente las preguntas no se hacen. Y sencillamente se presupone que o bien los pobres son pobres porque quieren, o bien, pues eso, de algún modo están disfrutando con una actitud de victimismo, se están enquistando allí y ya está. Y ya está. Y todo el tema del trauma, pues cuando te oyen hablar de los efectos del trauma, que dicho sea de paso, pues claro, yo al final me he leído varios libros sobre el tema para poderme ayudar a mí misma y para poder seleccionar mejor qué clase de ayuda terapéutica puedo solicitar, de manera que la pueda pagar cada ciertos meses y que no implique un montón de sesiones que implican un dinero que no tengo, me explico. O que me impliquen, pues eso, sesiones de las de hablar con toda la problemática que implica encontrar un terapeuta capaz de escuchar ciertas cosas, porque no le hables de muertos ni de entidades, como ya he dicho en esta lista de reproducción. Entonces, las personas que son de mi tipo, que además perciben muertos y entidades, son un poco como los protagonistas de esta película, que como te descuides ingenuamente empieces a contar las cosas que pueblan tus sueños y por qué estás estresado, pues te cae la etiqueta de loco y entonces sí que la hemos jodido, porque entonces sí que no vas a levantar cabeza jamás como te caiga la etiqueta de loco. Así que es como estrés por todas partes, tienes que cuidarte mucho, tienes que mantener muy sujetas todas las cosas y salir adelante, digamos, invirtiendo la mínima energía posible y el mínimo gasto posible para obtener el máximo número de cambios positivos posibles. Y esto no siempre es fácil, es, como dirían en Cataluña, es hacer encaje de bolillos con pues, las cartas que tienes, ¿no? Y creo que, como digo, pues la película lo expresa bastante bien, aunque claro, pues insisto, ahí se ven circunstancias mucho más extremas, no se pueden ni comparar con la vida que yo he tenido. Lo que pasa es que el grado de pobreza que yo he vivido y el grado de violencia social y relacional, o sea, de mis relaciones que he vivido en relación al ser pobre o no haber tenido casa, pues me hace sentirme pues cercana, en cierto modo, a los protagonistas. Y bueno, pues eso es todo, que no es poco.